Buenos días, amigos de los viernes. Tenemos mucho que repasar hoy. Hay mucha cobertura que hemos visto de los impactos de la ley HR1 que están empezando a afectar a los estados. Primero vamos a hablar de la administración, después de HR1 y por último el Congreso que están planeando cerrar su sesión hoy. Vamos a ver si así sucede. En las últimas semanas nos han oído hablar de la reciente opinión jurídica del Departamento de Justicia que indica cambios importantes en cómo está pensando el Departamento de Justicia acerca de leyes y reglamentos acerca de cómo se los servicios que reciben las personas con discapacidades. Y ha continuado la cobertura de esta opinión y de pautas, orientaciones recientes que han eliminado, pausado el Departamento de Justicia y otras agencias como resultado de esa decisión, de esa opinión. No quiero repetir lo mismo una y otra vez, pero quiero hablar de cosas que se están mencionando en esta cobertura. Más y más medios no partisanos están empezando a hablar de qué puede que signifique esta opinión. Claramente están haciendo la conexión. Si el Departamento de Justicia está diciendo que la integración en la comunidad es en realidad mucho más estrecho de cómo se ha interpretado antes, están conectando eso con los impactos potenciales de los recortes que podrían hacer los estados a los servicios en casa. Esta semana hubo un artículo de Kaiser Health que es como el sitio de base, los meros expertos para los asuntos de reglamentos alrededor del cuidado de la salud. No son partisanos y ellos publicaron un artículo que muy claramente conectaba esta opinión puede tener un efecto de este tipo en cuanto a qué deciden financiar o recortar los estados en cuanto a los servicios en casa. Algo que quiero mencionar de este artículo, pueden ver que aquí hay cuatro que les recomiendo leer este fin de semana, es qué tan grande es el grupo de personas que se pueden ver impactadas por esto. Básicamente son como unas 45 millones de personas en este país que antes de esta opinión tenían protecciones legales que no estaban en tela de juicio y de pronto sí se están poniendo en duda. Así que 40 millones de adultos y 5 millones de niños. Es importante notar que ese es el rango tan grande de las personas que se pueden ver impactadas por esta decisión. Claramente también hicieron la conexión entre esto puede significar que las personas acaben en instituciones de manera no voluntaria. Y también esta opinión puede que la empiecen a usar estados que están haciendo argumentos judiciales para tener menos obligaciones de cumplir leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidades. Quiero pasar un momento aquí con esta estadística, porque es importante pensar en el contexto histórico. Este artículo mostró bien la historia de por qué tenemos estas leyes de derechos civiles que existen. Surgieron de algo, de una historia. Muchos de ustedes saben que fueron una reacción al hecho de que el cuidado en las instituciones fuera negligente y fuera abusivo. Estas leyes fueron un resultado de eso. Existía un problema que tenía que resolverse y ese movimiento, digamos, alejándonos de las instituciones, sucedió en base a aquello que estaba sucediendo. En 2021, menos de 1% de las personas con discapacidades intelectuales vivían en instituciones estatales. El modelo era que antes era que los estados
financiaban instituciones y las personas se veían encerradas ahí y pasaban ahí su vida porque tenían ciertas discapacidades. En algunos estados existen estas instituciones, muchos estados ya no las tienen. En Wisconsin tenemos tres instituciones estatales que cuestan un poco más de 150 millones de dólares al año y tienen a 1.500 miembros del personal estatal para servir a menos de 300 personas. Eso es lo que cuesta simplemente operar estas instituciones, sin pensar en las mejoras que se tienen que hacer paulatinamente. Así que ese modelo que existía costaba muchísimo por persona. Así que verán que muchas veces cuando las personas hablan de cómo es mejor el cuidado en casa, van a mencionar que tener a alguien institucionalizado, encerrado en un instituto, es una diferencia grande no solo de calidad de vida, sino de costo. Creo que esta estadística también es importante porque en 1967 cuando el modelo que se usaba era el de envía a tu niño, tus hijos a estas instituciones y ahí se pasaban la vida entera. Cuando estaba en su auge este modelo, solamente un 30% de las personas estaban en instituciones. Esto nos dice varias cosas. Por un lado, la mayoría de las personas no querían estar ahí. Dos, nunca había suficiente capacidad para poner ahí a todas las personas con discapacidades intelectuales. También, contexto histórico importante, en 1967 las personas con discapacidades tenían vidas más cortas. Parte de eso es porque no existían los avances médicos que existen hoy en día. Probablemente había gente que hoy en día podrían sobrevivir, que en ese momento no. Y esto aplica para todos nosotros. Han habido avances médicos que ayudan a que las personas puedan vivir vidas más largas. También era el caso que muchas personas que ahora viven en la comunidad eran personas que muchas veces se hubieran puesto en esas instituciones. Por ejemplo, personas con síndrome de Down que ahora viven vidas ricas en la comunidad. Ese era un grupo que era probable que acabaran en una institución. También a veces la atención, el cuidado en esas instituciones activamente acortaba las vidas de las personas. Es importante mencionar todo esto porque antes de que existiera el cuidado en casa, la opción era básicamente un instituto estatal o esa atención la hacían las familias en casas. Así que hubo una pelea muy importante para hacer posible que las familias tuvieran ayuda en casa, aun cuando las opciones eran los institutos o hacerlo todo uno mismo. Esas instituciones eran mucho menos deseables. Muchas personas decidían no hacer eso y a medida que los apoyos en casa se volvieron más disponibles, pues es obvio que la gente, digamos, votaba con el uso de las opciones. Pueden ver ahora que casi nadie usa esas instituciones. Ahora, por mucho, es muchísimo más deseable y más común que las personas vivan en la comunidad y reciban ayuda de la familia y de ayuda contratada. Estos artículos también establecen una conexión clara entre el contexto histórico que existe aquí y lo mencionamos porque nos preocupa que si hay recortes a los cuidados, la atención en casa, habrá más personas que no van a poder seguir viviendo en la comunidad. Y de nuevo, no hay opciones, no hay una tercera opción entre que las familias hagan todo ellos mismos o el instituto estatal. Y de nuevo, no hay ni suficiente espacio ni suficiente financiamiento para poner a todas las personas que
cumplirían los requisitos para estar en esas instituciones. Nunca existió suficiente capacidad para darle servicio a todas las personas que lo necesitaban y francamente no hacían muy buen trabajo en eso y fue por eso que se lograron las protecciones de derechos civiles. No solo se trata de que los servicios en la comunidad y en casa estén en riesgo. Muchos de los cambios en base a esta opinión reciente van a tener efectos en otras cosas, en otras agencias federales. KFF, de quien hablamos antes, también mencionaba que hay otras cosas que en el pasado han hecho las agencias a causa de estas leyes de derechos civiles y la interpretación de las mismas. Y no sabemos qué va a suceder. Yo hablé de acusaciones de discriminación en los hospitales, porque esto es algo que oímos mucho de las familias, que sienten que eh, seguido están expuestos a mucho sesgo, especialmente por parte de médicos en cuanto a recomendaciones, opciones de tratamiento, lo que ellos recomiendan en base a si una persona tiene una discapacidad o no y su percepción de la calidad de vida. Así que esto es algo que puede como escurrirse y entrar a varias áreas en las que ya están pensando las personas que observan esto. Sigue avanzando un caso jurídico mencionado en este artículo que habla de cómo los estados están mirando esta nueva opinión como una manera de apoyar sus argumentos de que ellos no necesitan hacer tanto. Hemos hablado ya del caso Texas contra Kennedy, que está tratando de quitar una parte de la ley de rehabilitación de 1973. Hemos hablado también de cómo algunos estados están citando esta opinión en otros casos, por ejemplo en Florida, para decir que para argumentar que ellos no necesitan hacer tanto para asegurarse de que los niños no entren a esas instituciones. De nuevo, que exista esta opinión jurídica, que ahora la están citando personas que están haciendo argumentos jurídicos de que ellos no necesitan hacer tantas cosas a favor del cuidado en casa y en la comunidad. Prepara una situación en la que sí los tribunales empiezan a ponerse de acuerdo, estar de acuerdo con ese argumento, esto em, debilitaría em, muchas protecciones que han tenido las personas en los Pasando últimos años. al ACA, eh, básicamente lo que quiero que tomen en cuenta, que noten, es el retórico en la narrativa que seguimos viendo en varios programas de prestaciones públicos, que cuando vemos rebajas en registraciones, vemos que los oficiales dicen que es porque esas personas de por sí no deberían de haber estado en estos programas. Entonces es un señal de éxito que estamos controlando el fraude. Hemos visto este argumento hecho en SNAP y ahora están haciendo un argumento similar sobre la disminución de personas que tienen planes de ACA. Esta semana, eso fue secretario Kennedy y director de CMS Oz, dicen que todas esas personas, 3 millones de personas menos tienen un plan de ACA este año comparado con el año pasado. Y eso es un señal de que todo lo que estamos haciendo para controlar el fraude está funcionando. Pero eso es los defensores de salud, cuidado de salud, tienen la opinión completamente contrario. Es que como ya hay que pagar más para los planes, ya no les alcanza el dinero. Estas son personas reales que ya no les alcanza el dinero para comprar el plan y la razón de esto es porque el Congreso
no extendió los subsidios, además de algunos otros cambios en el ACA que vienen de HR1 y cambios administrativos. Entonces, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha publicado un reporte donde dicen, y hay ah, algunos lugares de investigación como Paragon, Instituto Paragon, que dicen que piensan que hay hasta 5 o 6 millones de personas que estaban registrados de manera fraudulenta. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos está citando los mismos números y el reporte que el Departamento de Salud está publicando dice que esos 2,9 millones de personas que se quitaron, esto eh, está bajando el número de personas que están ahí de manera fraudulenta, pero siempre los defensores de salud público siempre han estado en desacuerdo con eso. Sí, hay algunos que están ahí de manera fraudulenta, pero nada acerca de los números que están diciendo estas personas. Y es razón, podemos ver que hay una narrativa de que sí, el departamento está intentando conectar cualquier disminución en la registración ah, en ACA como éxito en quitar el fraude y no por ningún otro factor que podría ser no relacionado con el fraude. Y adicionalmente, ese reporte que dice que todos los que perdieron su cobertura eran personas que no deberían haber estado ahí. También están diciendo que hay ciertos planes o cierto tipo de personas que pensamos que son muy sospechosos, que son muy probables de estar ahí de manera fraudulenta. Y si creen que eso suena familiar, es porque hemos visto ese tipo de conexión que han intentando hacer con cuidado en casa. El reporte Paragon identificó servicios de salud en casa, pensaron que era de manera inherente algo sospechoso porque básicamente porque no están manejados de manera central, porque el cuidado está entregado o dado en las casas de las personas y por eso creen que es podría ser fraudulento. Y el Departamento Federal justifica con ese mismo razón ah, retener o retardar pagos en Minnesota y California, porque dicen que, oigan, estos servicios de alto riesgo, que son básicamente servicios de cuidado en casa, ha de haber fraude ahí, entonces eso justifica que tomemos acciones diferentes. Entonces aquí es una lógica muy similar que ahora podemos ver, están publicando un reporte que están diciendo ese tipo de cosas, pensamos que son señales de que esta persona es sospechosa, esa persona que está registrada en un plan. Y básicamente son personas que son de bajos recursos y que están tomando los planes de menor costo y también los planes donde no hay peticiones de pago médico hecho. Pero expertos en política dicen que no, espérense, esa lógica no está bien porque muchas personas de bajos recursos o personas jóvenes quizá no están usando su servicio médico, sobre todo si tienen que pagar un extra am, para recibir cualquier servicio, porque si están escogiendo los planes de seguro que tienen los menos pagos mensuales, quiere decir que no cubre mucho y tienen que pagar algo si van al doctor. Entonces, si son personas de bajos recursos o personas jóvenes que no usan los servicios tanto, claro que van a estar con con los planes que tienen menor costo mensual. Vamos a ver.
cómo este reporte avanza, pero vemos esa conexión familiar, que primero ven qué cosas suponen que son sospechosos, pero esas cosas no están alineados con lo que los expertos en servicios de salud dicen que sean sospechosos. Realmente no es cierto, según estos expertos. Entonces, muchos expertos en cuidado de salud están diciendo explícitamente que cuando son planes de costo más alto, eso es una razón por la cual la gente deja su cobertura y vamos a seguir viendo más personas que dejan de tener cobertura. Y para el fin de año, si tenemos 26% menos personas en los planes de ACA, la lógica del departamento es que todas esas personas estaban en el programa de manera fraudulenta y los expertos en salud dicen que nosotros esperábamos justo que eso ocurriera y está ocurriendo. Y si nos han estado siguiendo desde tiempo, quizás se acuerden que el agosto pasado los expertos en salud dijeron qué iba a pasar si ya no hubiera subsidios y qué iba a pasar en el mercado. Y lo que está pasando es exactamente lo que predijeron el año pasado y no es lo que dice el Departamento de Salud que es la razón. Bueno, regresando a otro tema, ¿se acuerdan de julio? Parece que fue hace mucho, pero en el webinar de 17 de julio cubrimos una preocupación nueva que los defensores de salud, servicios de salud, tenían. Voy a, voy a repasar lo que pasó, lo que dijimos y luego vamos a pasar a lo que está pasando ahora, que es exactamente lo que habían dicho los expertos. Los estados usan exenciones, waivers. Badger Care es uno, Family Care es otro, IRES es otro, CLTS es otro programa de exención o waiver. El waiver lo que quiere decir es básicamente permiso del Centro para Servicios de Medicaid, CMS, que el estado diseñe y opere un programa de Medicaid de una manera que conforme con leyes nacionales de Medicaid. Los estados tienen bastante flexibilidad para diseñar un programa y muchas veces usan la autoridad de estos waivers para hacer esos cambios. Hay ciertos servicios que tienen que incluir de manera forzosa. Hay otros servicios opcionales y muchas veces diseñan programas para ver quién se debería de servir con un waiver, por ejemplo, niños y cuáles servicios se ofrecen y cómo van a manejar el programa. Entonces, los waivers son una manera muy común de hacerlo y los números que puse se refieren a estatutos de los estatutos federales. Uno es la sección 1115 y otra es la sección 1915, son las reglas que usan los estados para organizar, para diseñar su plan de Medicaid. Los 1115 se llaman proyectos de demostración y los 1915 son para programas de largo plazo como servicio de cuidado en casa. Y hay una agencia federal que dice sí o no. CMS dice sí o no a esos programas. Y hasta ahora CMS básicamente ha estado viendo los waivers estatales y se pregunta lo que el Estado propone, lo que quieren hacer con el dinero de Medicaid, si está dentro de la ley federal de Medicaid y los lineamientos que hemos puesto. Entonces los estados no pueden hacer cualquier cosa que quieran. Tienen que estar, tienen que ser conforme bajo las leyes
y reglas de Medicaid, pero básicamente CMS ha permitido a los estados hacer muchas cosas con los waivers. Por eso cuando ves las ofertas de Medicaid, varía mucho porque los estados han hecho elecciones muy distintas en los últimos 50 años. Y normalmente la gente ha pensado a los waivers, los permisos, como una negociación mutua. No, no es raro ver que un estado diga a CMS, queremos que aprueben este programa de waiver y luego CMS diga, no, mejor cambien esto o el otro y que haya cierta negociación antes de que se apruebe. Eso es normal. También en el pasado ha ocurrido que el estado ha propuesto algo que el CMS dice, no, eso no funciona. Y el Estado va a quitar el waiver en lugar de que CMS lo rechace. Y puede ser que intenten más adelante con cambios o con otra administración antes de pedirle a CMS permiso otra vez. En junio fue un mes pesado para esas cosas. CMS publicó lineamientos y los expertos en cuidado de salud prestaron mucha atención porque vieron que estos cambios hace un cambio en cómo se interpreta si una propuesta de waiver es neutral considerando el presupuesto, porque los estados tienen que comprobar que lo que quieren hacer no va a aumentar el gasto federal en Medicaid. Y también es claro que esta administración no parece que piense que los waivers 11-15 que los estados han estado ocupando desde hace años, actualmente la administración no cree que no se debe de usar waiver 11-15. Y si hay una forma de hacer el programa sin el waiver, así lo deben de hacer. Y entonces muchos expertos en política de salud dijeron, eso parece como un cambio muy grande, que CMS quizá está diciendo que nosotros vamos a aprobar menos de ese tipo de waivers o hacerlo más estrecho, lo que se pueda hacer, o pedir que los estados hagan varios cambios. Y la razón de que los expertos en política de salud estaban tan interesados en eso es porque muchos estados tienen o han ocupado waivers para crear sus programas de expansión para el ACA, si expandieron, se ampliaron en acá, por ejemplo, incluir personas hasta 138% del nivel de pobreza, también lo han usado para otras poblaciones, entonces, pero es un camino muy común que han usado los estados, la sección 1115. Y estos waivers no son para siempre, normalmente por un tiempo y el estado tiene que regresar a pedir permiso, normalmente es cada 5 años. Entonces hay mucho proceso que se involucra, que el Estado ve si quieren o no pedir un waiver. Hay foros públicos y muchos de ustedes en Wisconsin han participado en algo. Normalmente es un proceso muy largo. Entonces, una renovación de 5 años viene y tienes que pedir permiso otra vez. A veces los estados no están haciendo muchos cambios, tal vez le están pidiendo a CMS que vuelva a aprobar un programa que ya han estado operando, ya ha estado funcionando mucho tiempo. Tal vez el estado dice, queremos seguir haciendo las cosas así. A veces estas reautorizaciones no tienen muchos cambios. La razón por la que los defensores están observando esto es que hay 27 estados que van a tener cierta cantidad de exenciones o waivers que van a caducar, ya sea este año o el año pasado.
perdón, el año próximo. Hay estados que tal vez estén pidiendo nuevas exenciones que no existen aún. Entonces, mucha gente se está preguntando parece que CMS está diciendo que van a hacer las cosas diferente a como las han hecho antes. Y ahora ya sabemos. Aparentemente, esta semana CMS va a rechazar por completo la solicitud de Arkansas de reautorizar su programa de expansión de Medicaid. Ese programa se llama Our Home y es como el equivalente de Badger Care Plus. Esta es la extensión que Arkansas ha tenido más de 10 años como su manera de implementar la expansión de ACA de su estado. Pueden ver que esta es una exención que ya existía, ha sucedido, ha existido ya por muchos años. Si la han renovado antes, significa que han recibido permiso por lo menos 2 veces de hacer esta exención así como la quieren hacer y pidieron seguir haciéndolo hasta 2031. CMS no le ha dicho oficialmente al Estado que no todavía, pero al parecer la oficina del gobernador o gobernadora se le notificó que van a rechazar esa exención. Y es porque CMS cree que le va a costar al gobierno federal más que sin esa exención. Así que ese cambio que se hizo de neutralidad presupuestaria está afectando ya este caso en el que una exención que antes se ha aprobado ya no se va a aprobar. Aquí hay consecuencias importantes. Por un lado, si no tiene uno permiso para una de esas exenciones, no puede continuar el programa. Las exenciones tienen fecha de caducidad, en este caso, diciembre 31 de 2026. Las personas, los millones de personas, las 200,000 personas que están inscritas en este programa, se van a quedar sin ese programa el 31 de diciembre de ese año. Este es un programa en el que el Estado ya ha hecho mucho trabajo para implementar los nuevos requisitos de comprobar que uno está trabajando. Esta es la población que hubiera tenido que cumplir esos requisitos y este es el programa en el que estaban. Ahora el programa parece estar en riesgo. No está claro qué le va a suceder a esas 200,000 personas que tienen esta cobertura después del 31 de diciembre. Muchas personas están completamente desprevenidas con estos cambios. Yo estaba en una reunión y mi colega de Arkansas estaba eh, como lidiando con eso en el momento, haciendo preguntas como en ese momento, ok, si esta exención no cumple esa neutralidad presupuestaria, entonces, ¿cuál exención sí las cumpliría? A o sea, cualquiera de estos programas cuesta más que existan comparado a que no existan, ¿no? Por supuesto, eh, es más barato para el gobierno que no exista ningún programa, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas. Si esto no es aceptable, ¿qué sí va a ser aceptable? Para muchos proveedores de atención médica, es decir, las personas que reciben dinero, reciben pagos de Medicaid, de pronto, en 6 meses, puede que tengan a 200,000 personas en ese estado que tienen cierta cantidad de seguro y como cierta cantidad de dinero que entra al sistema cuando ellos usan el sistema de atención médica, que de pronto ya no van a estar en ese sistema. No está claro si estas personas van a reunir los requisitos para entrar a otro programa de Arkansas, tal vez algunos sí, o si esas personas, como en Wisconsin, esas personas van a poder costear un plan de ACA en el mercado, si se van a poder inscribir en el periodo de inscripciones abiertas. Hay gente que cree que lo más probable es que simplemente van a
perder su cobertura, ya sea porque no van a cumplir los requisitos para otros programas de Arkansas. Cada programa es para diferentes personas, diferentes ingresos, etcétera, ¿no? Las personas que han participado en programas de Medicaid saben bien que diferentes programas tienen diferentes reglas. Hay muchas personas que de por sí ya no pueden costear un plan ACA y es muy probable que no van a poder costear uno de esos planes mientras más bajos sean sus ingresos. Ya antes hemos hablado de quiénes son las personas que están perdiendo la cobertura y son las personas de menores ingresos. De nuevo, no es sorpresa esto. Finalmente, las personas están bien mirando esta decisión y diciendo, ok, puede que esto nos muestre cómo CMS puede que actúe en el caso de otras extensiones que necesitan ser aprobadas. Básicamente lo que sucedió aquí es que administrativamente, básicamente CMS terminó un programa de Medicaid estatal aprobado por los legisladores, desarrollado por el Estado y que el Estado planeaba y deseaba seguir ofreciendo, algo que ya había ofrecido en el pasado. Hay muchos comentaristas que dicen, este puede que sea otra manera en la que el gobierno federal básicamente puede deshacer las expansiones de Medicaid una por una. Uno de los expertos en salud citado aquí conecta esa idea de que está muy claro que estas decisiones administrativas son parte de un esfuerzo federal para reducir en general a Medicaid. Esta semana también CMS publicó pautas, orientación para que los estados hagan más para supervisar la terapia para el autismo. Esto es difícil para la comunidad de las personas con discapacidades porque hemos hablado mucho del fraude, abuso, desperdicio como un argumento narrativo que se usa a veces cuando realmente lo que está sucediendo no es ni fraude, ni abuso, ni desperdicio. También está claro que hay ciertos contextos en los que sí es probable que haya entidades que están tratando de aprovecharse de un sistema para maximizar la cantidad de dólares de Medicaid que reciben. La terapia ABA es uno de esos contextos donde sí parece haber un problema en varios estados. La cantidad de gasto ha aumentado muchísimo más de lo que esperaríamos, aun cuando han aumentado los diagnósticos. Mucha gente habla del papel de la equidad privada, el capital privado, que compra clínicas y receta mucho más cuidado o hace ciertas cosas que requieren cierta cantidad de cuidado para convertirlo más en un negocio, aun cuando no sean los mejores tratamientos o diagnósticos para los niños. Hemos hablado de esto ya en los últimos meses y es complejo. Por un lado, hay muchas cosas de las que estamos hablando en la que el fraude, el abuso, el desperdicio realmente no existen en ese caso. Y hay casos como este en los que tal vez sí hay algo. No son las familias las que están tratando de encontrar qué sacarle al sistema. No son ellos quienes están recibiendo dinero de Medicaid. Ellos simplemente están buscando qué necesita mi hijo, qué le puedo ofrecer a mi hijo. Y los médicos son los que, las clínicas son los que están diciendo, tienen que hacer tal y tal y tal para recibir lo que necesitan. Entonces, en el contexto de las conversaciones acerca del fraude, el abuso, este es un asunto que parece que tal vez sí es un problema y que CMS está publicando pautas para guiar a los estados. Hemos visto a ciertos estados, Nebraska, Carolina del Sur, que están cambiando sus reglamentos
para tratar de detener lo que parece ser una estrategia de negocios para captar más fondos de Medicaid por parte de ciertos proveedores de servicios. Ok, esto no tiene que ver directamente con la reconciliación, pero para las personas que están en Wisconsin, en otras partes del país, tenemos a un defensor local muy bien conocido, ha participado en escribir legislación, le han elegido para participar en la mesa directiva de un condado en Wisconsin. Una de las cosas que ha hecho es que por el segundo año en su silla de ruedas ha viajado más de 125 millas hasta el Capitolio en Wisconsin para tener ahí una conferencia de prensa. El año pasado se concentró en los sueldos y compensación de personas que dan el cuidado en casa. Él es parapléjico, así que depende todos los días de las personas que ofrecen esos servicios en casa. Este año su enfoque fue mucho más amplio para hablar de cosas que él cree que son un riesgo para la comunidad de personas con discapacidades, incluyendo el cambio de la interpretación de las leyes de derechos civiles, los posibles recortes a los servicios en casa. Él tiene una página de TikTok muy activa donde publicó su discurso. Creo que 5 o 10 reporteros publicaron artículos acerca de este evento. Así que si ustedes están pensando en qué son algunas cosas para elevar, para llevar más allá las preocupaciones de las personas, esta fue la estrategia de Carl. Fue bastante exitosa. Nos reunimos con algunos legisladores locales que asistieron ayer. Ellos no están conscientes de las decisiones que van a tener que tomar en el siguiente ciclo presupuestario y no están conscientes, no están al tanto de qué tan de cerca van a afectar estos recortes presupuestarios a sus comunidades. Así que de nuevo, esta es una idea más. Carl hizo algo muy inteligente. Tenía a medida que hacía su viaje, estaba usando su video, estaba compartiendo información. Entonces, todo eso, además de la conferencia de prensa, los artículos, todo eso es información que se puede compartir y que puede ayudar a llamar la atención. Así que son diferentes cosas que podemos usar cuando uno está pensando en qué poner en sus redes sociales. Estas son cosas que podemos publicar, agregar nuestra propia historia. Esto es muy valioso, este tipo de evento. Otros reportes están empezando a salir esta semana, eh, diciendo claramente que los recortes en Medicaid que hay en HR1 van a impactar de manera directa muchos de los avances que hemos tenido para niños, personas mayores y personas con discapacidades, porque muchos de los lugares que han apoyado más a esas personas son exactamente lo que están viendo recortar ahora, que son básicamente Medicaid y SNAP. Son dos cosas que los estados habían usado para, para fortalecer y hacer que estos programas lleguen a más personas, a beneficiar a más personas, y ambos programas están bajo riesgo en este momento. Creo que lo que fue lo más útil en este reporte fue una evaluación que hicieron de cuál es el estatus de cada estado en el cuidado para personas mayores y discapacidades. Y parece que criterios razonables que usaron, como si estoy en un programa, puedo recibir lo que necesito, tengo opciones
Hay varios proveedores a quienes puedo contactar, puedo recibir cuidado en mi casa. Lo que me están dando es seguro, la calidad es buena. ¿Cómo es el apoyo para personas de la familia que dan cuidado, que a veces dan apoyo complementario y a veces dan la mayoría del apoyo en casa? ¿Y qué tan buenos somos para apoyar a la gente que esté recibiendo cuidado en sus casas y no tener que ir a instituciones? Y hay muchos estados donde el status quo no es muy alto, no es muy bueno. Y eso es un mensaje para los legisladores, que muchos de ellos que nunca han tenido que averiguar cómo hacer el cuidado en casa, o si eres miembro de la familia, si puedes mantener tu trabajo o tomar un trabajo si estás siendo enfermero privado para un miembro de la familia, o si tienen que contratar otro proveedor, o incluso haciendo todos los trámites para mantenerse en el programa. Muchos legisladores no saben todo eso y piensan que todo está bien. Y lo que este mapa muestra es que la gente lo está haciendo que funcione, pero con mucha dificultad y apenas. Y estos estados que están haciendo decisiones que va a resultar en menos cuidado en casa, que lo que apenas se puede manejar ahorita va a llegar a ser completamente no sustentable. Muchos de los estados que vemos aquí tienen lista de esperas, que quiere decir que personas que que deberían de poder estar en un programa de cuidado en casa y tienen todos los factores que deberían de aprobar, pero no hay lugar para ellos. Entonces, esas listas de espera para los waivers ya existe y aún así, la condición de esos estados para que el cuidado que ofrecen sea asequible y accesible para la gente no es muy bueno. Y muchos estados quizá creen que están ah, trabajando mejor de lo que realmente están trabajando y así lo vemos con esta evaluación. Y a veces cuando ustedes hablen de su experiencia y con la falta de servicios que hay, que no es adecuado para sus necesidades, es importante que lo hablen. Entonces, si lo hacen más difícil de lo que ya es, se va a volver imposible. También empieza a haber análisis y muchos de ustedes han dado seguimiento a estos webinars. Hemos estado pasando estado por estado en lo que los estados han estado empezando a hacer recortes mucho antes de que HR1 entre en vigencia completa. Y este reporte resume mucho de lo que ha sucedido. Entonces, si quieren un lugar para ver eso. Pueden ver 18 estados ya han implementado recortes en cuidado en casa que impactan de manera directa a personas mayores y personas con discapacidades. Y eso es apenas el inicio. Hay más recortes que vienen. Y también pueden ver en este reporte que cuando están recortando, están activamente quitando la fuente de ingresos para muchas empresas y personas que dan este trabajo. Y eso hace más difícil para esa infraestructura de cuidado que siga sobreviviendo. Resumen de lo que ha estado sucediendo ya. Hemos hablado de muchas de las propuestas, sobre todo para limitar pagos a miembros de la familia que dan cuidado, pero también han propuesto recortes para tasas de pago y horas de pago para proveedores. También quién puede entrar a un programa es otra estrategia de recorte y los estados están empezando a pensar
en waivers. ¿Se acuerdan que hablamos de waivers? Muchos estados tienen varios waivers y una manera de, o exenciones. Entonces, algunos estados están diciendo, bueno, ahorita tenemos tres waivers, ahora vamos a solo tener un waiver y no vamos a aumentar el monto de dinero para ese waiver, pero vamos a intentar servir a más personas con el mismo dinero. Es una estrategia clásica, van a juntar varias cosas y dar el mismo dinero que antes. Y entonces eso quiere decir que mucha gente, digo, mucha más gente va a estar recibiendo su cuidado para sus necesidades que tienen con un monto menor de dinero. Entonces va a haber menos servicios para estas personas. Entonces, ahora podemos pasar a lo que está pasando en los estados. Algunos de estos artículos, estado por estado, van a empezar a sonar repetitivo porque son las mismas preocupaciones. En este caso, hay 140,000 personas de Ohio que dependen de cuidado en casa y están empezando a preocuparse de qué va a ocurrir si el Estado recorta los programas que sirven, que les sirven. Lo que podemos notar aquí es una evolución de la narrativa de fraude, despilfarro y abuso. Hemos ha hablado de lo que están diciendo, que por ejemplo todos los servicios en casa están bajo riesgo de fraude. Y también hemos hablado de acciones que han tomado los estados y CMS que buscan proveedores individuales que están bajo sospecha de cobrar por servicios que no estaban de la calidad debida o y ha habido muchos que lo que les faltaba fue su papeleo de trámites, pero también sí ha sucedido que se cobran, que intentan cobrar horas que no han dado servicios, pero no es mucho, pero vemos artículos y entrevistas donde dicen, miren, miren, sí estamos hallando fraude. Pero este mensaje es un poco diferente. Sale de narrativas que hemos estado escuchando del director de CMS y otros que han hablado de servicios en casa que son cosas que tus miembros de la familia antes hacían para ti y ahora esperan que el gobierno lo pague. Así lo están diciendo. Por ejemplo, el director de CMS os ha dicho cosas así varias veces. Entonces, ahora el candidato de fiscal general del estado está diciendo la razón de que no estamos detectando fraude es porque la persona que está experimentando el fraude no va a decir, ah, no va a decirnos que su miembro de la familia está haciendo fraude. Entonces, están diciendo que hay fraude que no podemos comprobar eh, porque son miembros de la familia, porque el individuo que es víctima no lo está reportando. Y eso es un cambio muy grande. Los de ustedes que están en condados con conexiones con servicios de protección para adultos mayores, eso es una acusación muy grande. Yo diría que no tiene base y probablemente no es cierto. Claro que sí hay abuso, pero así no funciona Medicaid. Las personas en la familia que dan cuidado, muchas veces el pago que reciben, si es que reciben pago, es un complemento de su salario. Aquí están diciendo que los que se les paga no está dando servicios, pero hay muchos chequeos y cuidados para asegurar que esto no suceda. Los estados tienen sistemas para averiguar si los cuidadores, miembros de la familia no están haciendo lo que deben de hacer. Y eso lo saben porque lo que están haciendo
lo que se supone que están haciendo esas personas de la familia para el cuidado son cosas que se dan cuenta los doctores que dan otros cuidados a estas personas. Entonces, eso de que los familiares están haciendo fraude y que los individuos son víctimas que no hablan de eso, esa es una mentira. Y la mayoría de la gente no sabe de dónde se paga el cuidado de largo plazo. 62% de personas piensan que Medicare paga cuidado de largo plazo, pero eso no es cierto. Pagan hasta 180 días, pero después de eso es cuidado privado o vas a casa y alguien de tu familia tiene que cuidarte si no tienes dinero para cuidado privado. Medicaid no paga cuidado de largo plazo en casa y por eso, o cuidado de largo plazo, y por eso hay tantas personas mayores que que necesitan pagar los servicios que necesitan con sus ahorros y, y ocupan todo su dinero de ahorros para eso. Entonces, cuando ustedes están en sus clubes locales pueden darse cuenta y platicar de que todos los asuntos, todas las presuposiciones que están haciendo no son ciertos. Todo eso son recortes de HR1. Estamos empezando a ver personas con discapacidades mentales que ahorita están recibiendo cuidado bajo un waiver de cuidado en casa, les están sacando. Y como el Estado ha cambiado lo que se tiene que hacer para recibir cuidado, esas personas ya no sus necesidades ya no están considerados válidos para recibir cuidado. El Estado de Washington tuvo una propuesta similar que querían reducir costos a través de hacerlo más difícil que entren personas con discapacidades. Tendrías que mostrar más necesidad de cuidado o más discapacidad de lo que antes se requería. Y eso quiere decir que personas que ya están en el programa ya no podrían seguir en el programa. Y a otras personas que antes hubieran calificado, hubieran sido aprobados, ya no se aprobaron. Eso está sucediendo ahora en Indiana. Esta exención o waiver era para personas que están en el waiver pensarían que podrían quedarse ahí para para toda su vida. Y lo que están haciendo ahora es que tienen que comprobar que cuidado bueno, ese es un waiver de cuidado en casa que compruebe que el cuidado en casa es más barato que estar en institución. Pero ahora mucha gente que está recibiendo cuidados bajo este waiver ya no se les va a aprobar. Ahorita como 5% de personas, de personas que reciben el waiver que ya no lo van a tener, pero hay como 2.500 personas que están bajo. Usando la evaluación vieja, solamente 1% de los solicitantes resultaban denegados. Este sería un aumento hasta el 16% de que las personas que actualmente están en el programa y se les denegaría el acceso. Además de eso, las personas que están tratando de entrar al programa ahora tienen que cumplir esos requisitos más altos. Las personas que estaban esperando entrar al programa ahora probablemente no puedan entrar. También parece que hay familias preocupadas porque están quitando del programa a personas cuyas necesidades de atención no han cambiado.
Y lo mismo está sucediendo en Alabama, aunque encarnado de otra forma. Alabama, en este caso, hizo cambios a su como conteo de puntos de evaluación. El resultado parece ser el mismo. Las personas con discapacidades intelectuales o el desarrollo están perdiendo acceso. Parece que en este caso algunos gerentes de caso están tratando de decir que tienen permiso de los médicos, por ejemplo, para cambiar algo de la información en el formulario, que nunca recibieron ese permiso. Lo que significa es que esas personas que están recibiendo un no, ahora tienen un proceso administrativo grande para volver a entrar al programa. Para algunas personas eso va a ser demasiado. Las familias están teniendo que volver con su doctor. Oye, ¿tú hiciste esto? Los doctores están diciendo no. Y después de eso tienen que hacer una apelación ante la agencia estatal para tratar de entrar otra vez al programa. Y eso no siempre es exitoso. De nuevo, pensando en la suposición de que hay parientes familiares que están disponibles para cuidar a las personas, la justificación para denegar estas solicitudes es que suponen que hay parientes que están ahí disponibles para hacer ese trabajo, suponiendo que no lo estaban haciendo ya. Y la mayoría, muchas de las personas que están recibiendo un no en este proceso son personas de menos de 18 años. Parece haber un patrón que están suponiendo que las familias van a hacer mucho para evitar que su pariente, sus hijos, tengan que acabar en un instituto. Entonces, el gobierno está dependiendo de que las personas están dispuestas a hacer mucho trabajo no pagado para proteger a los niños y que no acaben en un instituto estatal. Muchas personas están en esta trampa administrativa. Lo último que diré sobre esto es que para las personas en Indiana y en Alabama, sí hay un proceso para apelar estas decisiones. Toma tiempo, toma conocer las reglas, que tal vez necesiten apoyo para hacer todos estos pasos y el Estado está ahorrando dinero cuando hay menos personas usando un programa. Así que si una persona pierde su cobertura y tiene que volver a solicitar entrar al programa, básicamente no hay una razón para incentivar al Estado, eh, primero para denegarles la entrada al programa y luego tengan que hacer todo un proceso administrativo extra porque el Estado sabe que muchas personas no van a poder hacer ese proceso. Hablando de nuevo de los estados que están mirando la nueva opinión jurídica y que están considerando usar esa opinión en sus propios casos jurídicos. Vale la pena mencionar que Alabama, como Florida, están, han tenido evaluaciones que dicen que están poniendo en riesgo a los niños sin necesidad de estar institucionalizados. Ese estado se unió a Georgia para presentar una declaración amicus en un proceso jurídico del lado de la opinión nueva que ha cambiado. Este caso era para decidir si Florida estaba haciendo suficiente o no para mantener a los niños con discapacidades en sus casas y en su comunidad. Entonces vemos que está cambiando la opinión del gobierno federal y que esto puede afectar estas situaciones en las que los estados están diciendo nosotros deberíamos de
controlar nuestros fondos, no deberíamos de tener que gastarlos como nos dice el gobierno federal protegiendo a estos niños. Em, no es solo, no es este el único programa en Indiana donde hay cada vez menos personas, hay cada vez más personas, perdón, que están perdiendo su cobertura. En Indiana hay un programa de Medicaid para personas físicamente capaces, Healthy Indiana se llama ese programa. De nuevo, esto es antes de los recortes de la ley HR1. Indiana ha aprobado más requisitos administrativos y quieren revisar la elegibilidad 4 veces al año. Ahora estamos viendo que los requisitos existentes están afectando ya la inscripción de Healthy Indiana, más allá de los cambios que se acercan en enero. Casi un 20% de las personas de ese programa han perdido su cobertura en el último año. Son 343,000 personas. La pérdida de cobertura para esa cantidad de personas inmediatamente la han sentido los proveedores de servicios médicos. Muchas de esas personas que han perdido su cobertura se quedan sin seguro médico. Probablemente no pueden costear un seguro médico privado. Algunas de esas personas puede que no reúnan los requisitos, pero los datos que vemos es que la mayoría de las personas están perdiendo su cobertura por errores de papeleo. Cosas como no completar correctamente un documento, no completar correctamente cierto requisito. Entonces, no están perdiendo su cobertura porque no reúnen los requisitos, sino porque no completaron todos los pasos administrativos. Es exactamente esto lo que preocupa a los defensores de los servicios médicos acerca de HR1. Estamos viendo este resultado. Se aumentan los pasos administrativos, muchas personas van a perder su cobertura. Lo mismo es el caso de SNAP. Las predicciones de las que hablábamos el año pasado eran estas. Cuando los estados están haciendo estos cambios, estamos viendo ya en realidad estas consecuencias. Cuando entran en vigor los requisitos del 1 de enero de la ley HR1, la mayoría de los estados van a tener alguna versión de esto. Indiana va a tener lo que ya está haciendo, además de requisitos nuevos que van a entrar en vigor. Cuando alguien pierde cobertura, sí, algunas personas pueden volver a entrar a Medicaid, pero esa interrupción tiene un costo verdadero, importante para las personas. Puede que no puedan seguir con su mismo proveedor, puede que estén en pausa sus servicios en casa, sus medicamentos con receta. Tal vez hay proveedores de servicio que dan servicios sin saber si la persona va a volver a entrar a Medicaid y van a recibir pagos por eso. Todo esto son ahorros para el Estado. Una vez que alguien sale de Medicaid, es responsabilidad de esa persona hacer lo necesario para volver a entrar. A veces las personas tal vez no saben acerca de la cobertura retroactiva y van a tener huecos en los que esa persona perdió su atención, su cobertura. Hay cosas por las que se debieron de haber pagado en ese momento, pero que no sucedieron porque la persona estaba haciendo el papeleo para tratar de entrar otra vez al programa. Hablamos de esto brevemente la semana pasada. Hay varios estados, incluyendo Wisconsin, que consideraron las reglas administrativas que envió CMS. Muchos de ustedes hicieron comentarios acerca de esto y dijeron, esto va demasiado lejos. Hubo un caso en tribunales que estaban pidiendo una pausa temporal que le dice a los estados, ok, no tienen que cumplir esto mientras los tribunales están decidiendo acerca de esto. No ganaron eso, así que los estados
tienen que seguir batallando con las mismas preguntas. Básicamente, el asunto de la exención por fragilidad médica no está suficientemente clara y además hay otros criterios, no solo se tienen que cumplir los requisitos de fragilidad médica, también hay que demostrar que no se pueden trabajar cierta cantidad de horas. Esas son cosas que todavía tiene que considerar la Corte, los tribunales. Pero esto significa que los estados ya no tienen opción. Tienen que implementar la regla nueva así como existe mientras los tribunales toman esta decisión. Parece que los tribunales no aceptaron el argumento de los estados que dicen, esto va a ser muy caro para nosotros si aplicamos la ley como existe ahora. Al juez, a la juez no le importó mucho eso, así que lo que significa es que los estados tienen que implementar los requisitos de comprobar que se está trabajando como dice la regla, aunque no está claro qué significa esa regla y puede que más adelante CMS les diga que tienen que hacer las cosas diferente. Un recordatorio, otra encuesta nacional. Si son parte del grupo de personas que puede que se vea sujeta a estos requisitos. En Wisconsin esto es Badger Care y muchas personas con discapacidades y sus cuidadores son parte de Badger Care y no están en otros programas como IRIS, LTS, que no se verán afectados. La mayoría de las personas no saben que las cosas de las que hemos estado hablando este año, no saben que eso está sucediendo. Pueden ver aquí, estado por estado, un análisis de qué tan conscientes están las personas de que de pronto van a tener que hacer las cosas diferente en enero para mantener su cobertura. Esto nos muestra qué tan al tanto están de que eso se acerca. Pueden ver que en Wisconsin eh, va a ser una mayoría de las personas las que se verán afectadas. Muchas personas van a estar confundidas a medida que avance este proceso de implementación. Además de eso, el Instituto Paragon publicó un nuevo informe. Vamos a hablar en un momento de una audiencia del Congreso. Les quiero llamar la atención a esto porque vemos un patrón de que un centro de investigación o think tank publica un informe y los legisladores, digamos, se enganchan a ese contenido y lo usan como justificante o como alguna razón por la que es necesario hacer recortes o por los que las personas están perdiendo su cobertura. Hace poco tuvimos esa conversación acerca de por qué tantas personas están perdiendo sus planes ACA. Bueno, hubo un informe que decía, creemos que mucha gente está inscrita que no debería estar inscrita. Esta organización está diciendo algo similar acerca de las personas que usan el programa Medicaid Expansion, que entre comillas están inscritas incorrectamente. Esto no significa que no son elegibles, que no reúnen los requisitos. Puede que reúnan los requisitos para Medicaid de otras maneras, pero creo que lo importante aquí es que ellos están diciendo 20 millones de personas tienen esa expansión de Medicaid y según ellos, entre 5 y 11.5 millones de esas personas no están inscritos correctamente. Recuerden esos números porque esta es una señal. Si se pierde esa cantidad de gente de los 20 millones, la gente que tiene cobertura ahora y que tal vez después no, puede que este mismo patrón lógico se use después. ¿Vieron este informe? Dice que tal cantidad de personas están inscritas incorrectamente y luego esa cantidad de personas ya no está inscrita en el programa, demuestra que este informe era correcto. Puede que eso no sea correcto para nada. Este informe también incluye recomendaciones. Algunas de ellas les van a parecer conocidas. Están tratando de reducir la cantidad de fondos federales
que se usan para reembolsar a esta población, a este grupo de personas. Recomiendan que se use menos la declaración jurada de que de que algo es verdadero, que se hagan más verificaciones de datos, facilitar o dificultar que los estados hagan verificaciones sin avisarle a la persona que se están haciendo y mayores requisitos de auditoría. Siguiendo las recomendaciones que ya se habían dado antes, pero creo que pueden ver por qué hemos distinguido este reporte más adelante, porque habla de que hay personas en la expansión de Medicaid que no deben de estar y si perdimos tal número de personas no es nada de qué preocuparse, solo es señal de que estuvimos, que teníamos razón. Y regresando a Indiana. Ya vimos cuántas personas están perdiendo cobertura de cuidado en casa por el cambio de evaluación, cambio de requisitos y, y ahora lo que va a pasar con este mismo programa que se llama Healthy Indiana, mientras más y más de estos cambios de política entran en vigor. Los expertos en cuidado de salud de los estados dicen va a haber muchas más personas que van a perder su cobertura de Medicaid cuando los requisitos de tramitación aumentan. La nota aquí es que ya pueden ver el reporte que mencionamos del Instituto Paragon que dijeron que pensamos que hay muchas personas que están inscritos, que no deben de estar inscritos. Indiana ya está citando ese reporte. Están diciendo, este reporte está diciendo que hay ese número de personas que están inscritos de manera incorrecta. Y pueden ver que potencialmente están poniendo las bases para que cuando esos cambios entren en vigor en 18 meses y las personas pierden su cobertura, la agencia de Medicaid está preparado para aceptar la aseveración de ese reporte que hay tantas personas inscritas de manera inadecuada, incorrecta. Y si un montón de gente pierde su cobertura, van a decir, mira, eso compruebe que todas esas personas estaban inscritas incorrectamente y no decir que estas personas perdieron su cobertura por errores de papeleo que hicimos nosotros en el estado y de esa manera no tomar su responsabilidad. En Nebraska, ellos fueron el primer estado que implementaron requisitos de trabajo antes de tiempo. Lo empezaron en mayo, antes de que entrara en vigor la regla de CMS. Y 3 meses después, ahora estamos viendo el resultado de las primeras personas que ya no pudieron cumplir con los nuevos requisitos de Nebraska. Nebraska tiene 70,000 personas que tienen que comprobar que están o trabajando o exento y 30,000, casi la mitad, están a riesgo de perder cobertura. Como 200 personas ya han perdido su cobertura el 1 de agosto y el director de Medicaid, que fue entrevistado por un medio, ah, y luego esta persona de ese medio, esa reportera, intentó acceder a la línea de apoyo de Medicaid y no pudo ni siquiera entrar. Entonces, como vimos en Alabama, lo que el director de Medicaid va a estar viendo son cuántas personas apelan. Entonces, si has perdido cobertura, necesitas apelar la pérdida de esa cobertura, pero los de ustedes que trabajan con muchas personas que están en Medicaid probablemente ya sepan que apelar primero quiere decir que sepas que puedes apelar y que sepas cómo apelar y que tengas el apoyo necesario para hacerlo. Entonces, de las personas, el número de personas que pierden cobertura versus el número de personas que
pasan el proceso de apelación para recuperar su apoyo, diciendo que no debería de haber perdido mi apoyo. Es una brecha muy grande entre esos dos. La mayoría reciben su carta de que ya no te van a, ya no vas a tener cobertura y no hacen otra cosa. Y hay un número menor de personas que dicen, no, voy a apelar eso. Y hay un número también que necesitan apoyo para hacerlo. Entonces, otra vez lo están poniendo la responsabilidad al individuo para poder recuperar su cobertura. Y el Estado está viendo eso como, como señal. Están buscando ver que esas personas que no apelan, que todo está bien, que no tenían que haber tenido cobertura de por sí. Hemos hablado de las diferentes faltas o brechas de personas que no están exentos en el, bajo la nueva regla de trabajar. Tuvimos un enfoque especial sobre personas sin casa que están bajo riesgo. Y hay otras poblaciones de personas que los estados querían exentar que que deben de estar exentos y ellos no quieren que estén exentos. Entonces, ah, hay reglas que son mucho más estrictas de lo que tenían que ser y pueden ver qué grupos de población están más bajo riesgo de no recibir cobertura. Incluso personas que están pasando tiempos difíciles, aunque se estabilicen y encuentren trabajo, otros retos que hemos hablado en los webinars pasados existen. Por ejemplo, ¿cómo documentas tu estatus de trabajo si estás trabajando tiempo parcial o trabajos que no reciben un pago por cheque o que no tienen papeleo que compruebe? Y aun cuando tengas trabajo, entonces los requisitos de trámites puede hacer que no puedan recibir cobertura simplemente por los detalles, las mecánicas del trabajo que hacen. Los hospitales ahora están empezando a tomar nota de que híjole, parece que ya hay muchas personas que están perdiendo su cobertura de Medicaid antes de que entre HR1 en vigor y eso quiere decir que va a haber muchas más personas que no van a estar pagando. No hay una fuente de pago para nosotros darles el cuidado médico que necesitan. Entonces, vamos a tener menos dinero para operar de lo que esperábamos. No solo es por personas que están perdiendo cobertura ahora, sino por personas que van a perder cobertura por otras razones, no solo por HR1, más allá del requisito de comprobar que estás trabajando, pero también todas las personas que están perdiendo su cobertura de ACA, de Affordable Care Act. Y muchas personas Muchos hospitales ya están viendo este problema y hay más personas que están llegando a urgencias y no hay quien pague esos servicios. Entonces, si usted nos ha estado siguiendo por tiempo, van a saber que eso ya lo predijimos. Muchos expertos de política de salud dijeron que eso iba a suceder. Dijeron que solo hay cuatro fuentes principales de pago y ustedes están atacando dos de los principales, Medicaid y ACA. ACA. Entonces, si ya no tienen dinero, entonces van a estar yendo a urgencias y no hay quien pague y muchos hospitales no pueden pagar estos costos y por eso muchos hospitales rurales están teniendo que consolidar o cerrar.
Estamos empezando a ver eso en lugares que están bajo estrés financiero en ese sentido. Es importante seguir viendo que los hospitales están viendo que ya hay un problema y se va a empeorar. Y ahora pasando a SNAP, otra vez. Los cambios en Snap están subiendo, hay más y más cambios entrando en vigor y probablemente resulten en mucho más costos para estados y algunos estados incluso podrían dejar de participar en el programa. Hablamos de Luisiana y Arizona, que tenía un artículo en la primera portada de New York Times que están perdiendo cobertura. Luisiana tiene una historia similar en el sentido de que hay muchas personas que tenían SNAP que ya no tienen. Y lo que es importante notar aquí es que en ese artículo sobre Luisiana, 75% de la razón de que la gente perdió sus cobertura fueron problemas, errores en el tramiteo, ya sea problemas del individuo o problemas del Estado y la gente no podía comunicarse con el Estado para arreglar el problema. Entonces, esa idea de que los requisitos de trámites hagan que la gente pierda cobertura y así ahorran gastos. Esto, exactamente eso fue predicho, incluso de la Oficina de Presupuesto de Congreso, dijeron que eso iba a suceder. En, en SNAP hay una penalidad a los estados si hacen errores después de cierto tiempo y eso da incentivo al estado de no dar prestaciones. Entonces, si el Estado no está totalmente seguro de que alguien debe de recibir apoyo, intentan no darlo y no que hagan más esfuerzo de averiguar si la gente si está elegible o no para el programa. Hay defensores en contra del hambre que están diciendo que no hay nada que tome el lugar de SNAP. Estamos viendo muchas familias que antes tenían SNAP y que ya no lo tienen y los estados están diciendo que quizá ya no participen en el programa porque es demasiado costoso, sobre todo si hay penalidades. Nosotros somos el suplemento de SNAP, pero nosotros no podemos tomar el lugar de SNAP si no están. No hay, realmente los bancos de alimentos no tienen la capacidad de llenar toda la necesidad. Ese argumento lógico se ha escuchado antes. Antes dijeron que las organizaciones de caridad y no organizaciones no lucrativas tienen que hacer el trabajo que nosotros no vamos a hacer en el SNAP y están diciendo, miren, nosotros no podemos llenar esa brecha que va a crear SNAP. Lo último acerca de Snap, al parecer Florida quiere darle un contrato de 4 millones a una compañía desconocida de inteligencia artificial para reducir la cantidad de errores de Snap. Mucha gente está sorprendida, un poco preocupada porque en el pasado los algoritmos han sacado a las personas de Medicaid cuando de hecho eran elegibles. Entonces, el riesgo de cometer errores para la persona, para el individuo, ya de por sí bastante alta. Entonces, ahora usar inteligencia artificial para tomar decisiones en masa acerca de quién recibe o no esa ayuda está preocupando a las personas. ¿Cómo va a funcionar ese algoritmo? ¿Cómo va a tomar las decisiones? ¿Y cómo nos vamos a asegurar de que esté correcto? ¿Va a estar correcto siempre? ¿A veces? ¿Solo de vez en cuando? Es una pregunta abierta todavía. La idea es que el Estado está buscando maneras
fáciles de evitar las penalizaciones que incluye HR1. Este es un mecanismo que van a probar. En otros lugares, los estados están más tendiendo hacia negar la entrada si no están seguros de que una persona es elegible o no. Esta parece ser una manera similar de enfrentar esta complicación. Rápidamente, un poco sobre el Congreso. Ya está en receso la Cámara de Representantes. Esta semana termina la sesión del Congreso. Lo más probable es que estén en casa haciendo sus campañas de reelección. Este artículo habla de cómo los miembros que votaron a favor de HR1 van a decir lo que ellos creen que fue el impacto de HR1 en los servicios de salud. El artículo dice que es posible que muchos de estos candidatos no quieran hablar de los recortes de Medicaid, de SNAP, pero que se van a enfocar en otros aspectos de HR1. También muchos de los efectos de HR1 todavía no entran en vigor. Eso fue estratégico, que las fechas de implementación se establecieron para entrar en vigor después de las elecciones de medio término. Mientras más grande la pausa, el espacio entre que se acepte una legislación y que las personas sientan su impacto, más difícil se vuelve para los votantes conectar la razón por la que usted está perdiendo su cobertura en 2027 o 2028, está cerrando su hospital, está cerrando su negocio, etcétera. Es difícil conectar eso a algo que sucedió en julio de 2025. Entonces es importante para los defensores, para las personas que trabajan en esta área, subrayar una y otra vez esa conexión para asegurarse de que las cosas que están sucediendo en los estados, impactando las vidas de las personas puedan correctamente conectar el efecto con la causa de esos recortes. Mientras tanto, el senador de Wisconsin, Ron Johnson, tuvo la primera audiencia en el comité del presupuestario. Este comité es quien considera los planes presupuestarios, por ejemplo, para las leyes de reconciliación. El senador Johnson ha sido consistente en sus críticas de la ley ACA, la ley de los costos asequibles de la salud. Y pueden ver esta audiencia, pueden ver quién fue que invitaron para testificar, incluyendo el Instituto Paragon. Su testimonio habla del informe que mencionamos hace poco acerca de sus aserciones de que las personas que perdieron cobertura de Medicaid era porque no debían de haber estado inscritos. Entonces se concentraron en el fraude, abuso de Medicaid. Cuando escuchan o leen el testimonio, van a ver recomendaciones muy familiares. Varias han sucedido ya muchas veces en diferentes informes o se propusieron cuando estaban debatiendo la ley HR1, sobre todo reducir la cantidad que contribuye el gobierno federal a las poblaciones de expansión de Medicaid. El senador Johnson ha sido un defensor de la idea de hacer recortes más profundos, más estrictos a Medicaid. Él quería que se hicieran más recortes en HR1. Así que esto es algo que vale la pena escuchar. No parece que el Senado vaya a hacer todas las cosas que necesitan hacer antes de su receso. Eso significa que si quieren hacer otra ley de reconciliación, el Senado puede presentar algo muy diferente y eh, eso está preparando cambios al
a un comité que va a ser influyente en cuanto a los reglamentos, las reglas que se van a establecer para esto. Ah, quizá, disculpe, estaba yo en el canal equivocado. ¿Se acordarán que estábamos hablando de eso el año pasado y se acordarán que el otoño pasado sí se cerró el gobierno? Y eso quiere decir que van a tener que hacer, el gobierno tiene que hacer algo para financiar el gobierno. El proyecto de ley del Senado es diferente al proyecto de ley de la Casa de Representantes y les recordarán que tiene que ser exactamente igual los dos documentos. Una forma en que están diferentes es en la fecha. El Senado ha puesto lenguaje para retardar la ley que permite que la oficina tenga mucha flexibilidad a través de nombrar personas, ah, de quién va a estar encargado de implementar esas reglas aunque no haya una ley aprobada. No es la primera vez que un proyecto de ley aprobado por Congreso no resulte como tenía que haber. Y hemos visto mucho dinero que se tenía que haber, ah, que se había aprobado, pero que nunca se dio, o dinero que se dio y se pidió de regreso. Pero eso no es un proyecto de ley permanente, solo es mientras la resolución continúa. Y parece que es una propuesta, es algo que
debe de ocurrir automáticamente y así no tenía que haber sido. Hoy es el último día que tenía que estar en sesión en el Senado. Hay muchas cosas que tenía que haber sucedido hoy. Ah, Hasta ahora no han aprobado una versión del presupuesto, del proyecto de presupuesto. La Casa de Representantes ya lo aprobó y yo pienso que lo que va a haber en un proyecto de ley de resolución todavía no está claro, pero el Senado no ha aprobado su versión. Tampoco han aprobado su versión de una resolución continua y hay otros proyectos de ley que quizá van a trabajar, van a y posiblemente hoy actúen sobre algunas provisiones del proyecto de ley de Save America. Y cuando el Senado regresa el 14 de septiembre, van a tener 12 días para pasar una resolución continua con lenguaje idéntico a la Casa de Representantes antes de tener un shutdown. Entonces, todo eso va a ser un problema que van a tener que enfrentar en septiembre. Vamos a estar en momento de crisis ah, que puede causar un cerrazón de gobierno. La Casa de Representantes tiene como 2 semanas que están en vacaciones, no van a regresar están en sus distritos buscando reelegirse y eso es una oportunidad muy buena para defensores de hacer muchas preguntas, no solo sobre lo que han hecho y sobre van a hacer, sino también si entienden el impacto de los cambios que le preocupan a ustedes, de los cambios por sus cambios o acción o inacción. Y eso es Y eso todo es para todo. esta semana. Pensé Eso que es íbamos todo. a tener otra Eso es todo por semana. esta semana. Eh, pens- Pensé que iba a ser una semana ligera, pero resulta que no. Había una pregunta sobre FIMA. Les expliqué que esa no es nuestra área, les compartí algunos recursos. Hubo un comentario acerca de la cantidad de gente que pierda su cobertura o no pueda entrar a cierta cantidad de programas simplemente por no tener acceso, que no haya suficientes personas revisando las solicitudes, y que esto es algo que estamos viendo a nivel nacional. Sucedió algo con la interpretación. Disculpen, hubo un corte en la interpretación de un par de minutos, así que disculpas por eso. Em, Quiero subrayar